de las ventas fue sistemáticamente un 12% anual. ¿Por qué? Porque está inventado el número. ¿Ya? Ahora, si nosotros eso lo llevamos a un análisis de sensibilización, tenemos que determinar un escenario favorable, más allá del proyectado, un escenario favorable y un escenario desfavorable. Un escenario positivo, es decir, un escenario en expansión, podría ser que las ventas aumenten un 14%. ¿Ya? O sea, que no aumenten un 12, sino que aumenten un 14. Puede ser que el grupo diga, nuestro horizonte son 8 años, los primeros 4 años no va a haber crecimiento en las ventas, estoy inventando, y a partir del 5.º año va a haber un 18% de aumento en las ventas, porque ahí nos vamos a ir fuerte con el marketing. Por poner un ejemplo, ese sería un punto crítico. O puede ser que ustedes actualmente se está legislando, esa legislación tardará más o menos como lo que le pasó a los casinos acá en Chile, que antiguamente habían solo 5 casinos por ley, estaban autorizados 5 casinos, y después que se peleó como por 6 años en el Congreso, salió la ley de casinos que autorizaba que cada una de las comunas podía tener un casino, y por eso que empezaron a aparecer un montón de casinos. Entonces, claro, eso para, por ejemplo, el casino de Pucón podía ser un peligro, porque ya todo el mundo juntaba plata para viajar a Pucón, alojarse en el hotel y jugar en el casino de Pucón. Lo mismo en el casino de Viña. Entonces eso lo iban a perder. Ese puede ser un punto crítico. O sea que en 6 años, a partir de 5 o de 6 años, las ventas bajen porque vamos a tener mucha más competencia. Entonces, ok, determinar cuánto es lo que se puede bajar. Pues esa es la idea, que el grupo reflexione cuáles podrían ser los puntos críticos, establezcan esos 2 escenarios y esos escenarios los reflejen en el MAN. En este caso, tenemos el MAN original, que son los 47.571.000. Si miramos ahí, son los mismos 47.571.000. Un escenario de expansión, que es cuando en vez de 12% crece en un 14%, eso significaría que el MAN sería de 60 millones, y un escenario negativo, que no haya incremento anual y que todas las ventas permanezcan constantes. Y ese sí sería un escenario bastante negativo. Por lo tanto, eso implicaría un MAN negativo de 12 millones. Esas cosas, como les comentaba, son las que miran los inversionistas. O sea, antes de invertir, establecen varios puntos críticos. Acá yo puse 2. Con que ustedes pongan 2, suficiente. Pero en la vida real pueden ser 6, 8 puntos críticos. Combustible, negociación de precios con los proveedores, negociación de precios con los clientes, IPC, arriendo, pueden ser muchos los puntos críticos. Y nosotros deberíamos evaluar todos esos puntos críticos. Para este caso, 2 puntos críticos más que suficientes. Pero, por ejemplo, si nosotros evaluamos 8 puntos críticos y hay uno en donde el escenario es verdaderamente negativo, es poco probable que un inversionista se arriesgue. O sea, si él tiene 8 puntos críticos y pese a que las cosas vayan recontra mal, igual el MAN sigue siendo positivo, bueno, ahí hay mucha más confianza como para que el inversionista se arriesgue. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Otro punto crítico podría ser que el total de ingresos se viera afectado por un aumento del 50% en el costo de arriendo. Puede ser un 50% del costo de arriendo a partir del 3.er año, puede ser. Y el arriendo se va a mantener constante y después sube. Eso generaría un contexto negativo de recesión. O por el contrario, cosa que es muy rara, a partir del 2.º año el arriendo disminuya en un 10%, lo que generaría un escenario positivo, un escenario de expansión. Y eso se refleja en el mismo MAN. Tenemos el MAN original, que es como el parámetro, que es el escenario esperado, 47 millones. Tenemos el escenario de expansión, que es de 56 millones, y el escenario de recesión, que es cuando las cosas funcionan mal, y tendríamos 2 millones. En este caso, claro, el MAN es de 2 millones, es un MAN positivo, pero si uno piensa que la inversión que van a hacer los propietarios del proyecto es de
248 millones, decir, pucha, voy a invertir 248 millones para que esos 248 millones crezcan o a futuro yo traiga mi inversión al presente, pucha, y eso me va a significar 2 millones. Entonces esos son los datos que miran los inversionistas. ¿Vale? Ahí tendríamos dos contextos de sensibilidad. Ahí ustedes evalúan de acuerdo a la realidad de su proyecto, eligen dos posibles puntos críticos y proponen un margen de expansión y un contexto de expansión y un contexto de recesión. Modifican el plan y tendrían los resultados. Y a partir de esos resultados ustedes plantean el análisis. Y aquí tenemos el WACC. Después vamos a ver por qué dejamos 124 millones y 124 millones. Pero tenemos que el proyecto en total son 248 millones, ¿verdad? El WACC, que en castellano significa costo promedio ponderado del capital, el costo promedio ponderado del capital. Y se llama así, ¿por qué? Porque nosotros vemos que para financiar el 100% de los activos que implica este proyecto, vamos a mirar ahí, es decir, la inversión inicial, 248 millones, el inversionista decide que de ese total de 248 millones, que es para iniciar el proyecto, decide financiar 124 millones a través de un crédito con el banco y decide financiar 124 millones con recursos propios. El inversionista, por dejar esos 124 millones, que es lo que se llama el costo de oportunidad, decide cobrarle al proyecto un 16%. ¿Ya? El inversionista dice, bueno, tengo la opción de invertir en el Banco Central, que ahora está entregando como un 5% anual. Claro, si meto la plata en el proyecto y este proyecto me va a dar un 16%, mejor meto la plata en el proyecto, ¿verdad? Siempre que el proyecto le dé 16%. Y el banco simula un crédito, 124 millones, supongamos que el banco cobra un 2,4% de la tasa de interés, ok, sería 0,024. Ponderando tanto el crédito bancario como el dividendo que le tiene que entregar el proyecto al inversionista, concluiríamos que la tasa es 0,0940, o sea, 0,094. Si lo multiplicamos por 100, lo convertimos en porcentaje en esta representación visual llamada porcentaje y tendríamos que el WACC es 9,4%. Y por eso, que para calcular el MAC ocupamos la tasa del WACC, el 0,094. 0,094. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si el proyecto me va a entregar a mí, como inversionista, yo dueño del proyecto, 16%, y además yo sé que el proyecto tiene que pagar un crédito al banco, que es del 2,4%, por lo tanto, lo que el proyecto debe rendir, debe cumplir como mínimo, es 9,4%, porque de esa forma el proyecto estaría siendo capaz de responder al compromiso adquirido con el propietario y con el banco. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de utilidad, o sea, aquí estamos hablando de la exigencia a la que va a estar afecta el proyecto para poder devolver la plata que le pasó el inversionista y la plata que le pasó el banco. Por eso es que esa tasa, o sea, digamos, a partir de ahí veo cómo me va con el proyecto. Pagamos todo lo que hay que pagar, lo que el proyecto tiene que pagar, y vemos si efectivamente nos va a quedar algo de plata, y por eso que se usa esa tasa para calcular el banco. O sea, asumiendo que el proyecto va a tener esta exigencia, por eso que esa tasa va en el denominador, porque en el fondo es como que va a restar
Ahí, por eso que la tasa va en el denominador, o sea, está el flujo y lo dividimos, en el fondo lo castigamos en la tasa. Obviamente que cuando es 1, el castigo es poquitito, pero si son 10 años, es decir, esto elevado a 10, el castigo del flujo es mucho mayor, porque claro, es más tiempo. Entonces todo eso lo tenemos que traer al presente. Si ustedes hacen el ejercicio, si hacen el cuadro comparativo, tienen el flujo y calculan el flujo dividido por este denominador y van a ver que el flujo disminuye, o sea que el monto disminuye. ¿Por qué? Porque en el fondo lo está castigando por la tasa, en el fondo está trayendo ese dinero al presente. Y a todo eso, a toda esa suma de cada uno de los flujos ya castigados, le restamos además la inversión inicial. Entonces, si el saldo es positivo, quiere decir que el proyecto va a generar recursos, ¿verdad? Y ahí es donde está la evaluación del inversionista. Claro, 2 millones. El proyecto me va a generar 2 millones. O sea, después de 6 años me va a generar 2 millones de beneficios. Claro, pero yo estoy depositando 124. ¿Valdrá la pena? Entonces ahí es donde viene la reflexión del inversionista. Y por eso que el inversionista tiene que comparar distintos proyectos. ¿Vale? Después del WACC viene M&M, Miller, que está igual, por eso que les decía que a la hora de calcular el costo promedio ponderado del capital dividía en 50% y 50%, y acá el escenario propuesto es 50% y 50%. 50% aporte de capital y el 50% aporte de deuda. ¿Y lo comparamos con qué? ¿Contra qué lo comparamos? Ese 50 y 50. Lo comparamos con que el inversionista dijera, bueno, a mí me sobran 248 millones, los voy a meter en este proyecto. Es una opción que con capital se financie el 100% del ejercicio, del activo. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto se requiere para echar a correr el proyecto en activo? Que es el motor, que les digo yo, que es la infraestructura, los proyectores, las mesas, cosas que nosotros no vamos a vender después. ¿Cuánto se requiere? 248 millones. Y tenemos dos opciones, dos contextos. Uno, 248 millones financiados 100% con capital propio, o sea, el inversionista va a dejar 248 millones quietitos ahí. Y otra opción es que deje solo 124 millones y los otros 124 los consiga con el banco. Ya sabemos, en el WACC ingresamos que el banco iba a cobrar 2,4% por financiar esos 124 millones y además tenemos el valor de mercado por acción. Acá es importante que el precio de la acción en ambos contextos sea el mismo para poder comparar. ¿Ya? O sea, si yo me compro una acción de 2.000 y me compro otra acción de 30.000, no podría comparar cuál de las dos me entrega más beneficio. Pero si me compro una de 2.000 y otra de 2.000, bueno, ahí yo puedo esperar un tiempo y ver cuál de las dos me va a entregar más beneficio porque me costaron lo mismo. Entonces ahí sí se puede comparar. Y dependiendo del precio de la acción que ustedes estimen, se hace el cálculo de las acciones en circulación. Acá yo le puse 1 millón y aquí le puse 500.000. Si multiplican 1 millón por 248, van a tener los 248 millones. O sea, cada acción vale 248 pesos, emito 1 millón de acciones, alguien me compra ese millón de acciones a 248 pesos y logro recaudar los 248 millones. En el otro escenario, las acciones siguen valiendo 248, pero ya tendría que emitir solo 500.000 acciones, porque si yo multiplico 500.000 por 248, voy a lograr recaudar 124 millones. ¿Por qué? Porque los otros 124 se los voy a pedir al banco. Acá tenemos el escenario esperado que viene desde el flujo de caja. Este es el escenario esperado. ¿Ya? Lo vamos a anotar acá para refrescar la memoria.
viene dado por el flujo de caja. ¿Ya? Y tenemos dos contextos: el escenario de recesión y el escenario de expansión. Y estos datos los vamos a sacar de el ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos que un escenario sin apalancamiento, es decir, cuando el inversionista coloca todo de su recurso, tenemos esta repartición de beneficio por acción. O sea, en el escenario esperado se repartirían 98 pesos por acción. ¿Cuántas acciones tiene el empresario? En este caso, 1 millón. Por lo tanto, repartiría 98 millones. ¿Verdad? En tanto que si apalancamos, es decir, conseguimos financiamiento externo para poder iniciar el proyecto, eso es lo que se le denomina apalancamiento. O sea, el banco va con una palanca, empuja el proyecto, eso se llama apalancado. En el escenario natural, que las cosas sucedieran como las tenemos planificadas, lo que recibiría por acción el inversionista serían 190. O sea, multiplicamos esos 190 por las 500.000 acciones y eso sería lo que el inversionista recibe. Por lo tanto, en este contexto, al inversionista le convendría apalancar el proyecto, dado que por acción recibiría más plata. O sea, 190 en comparación con 98. O sea, arriesga menos y recibe más, ¿verdad? O sea, tendría menos capital detenido, porque acuérdense que esa plata queda acá. O sea, nosotros no podríamos vender los bloques, ¿verdad? Después decirle a alguien, oiga, ¿sabe qué? Cómpreme los bloques de INACA, porque el inversionista quiere recuperar su plata. La plata queda ahí en el proyecto, para que el proyecto siga funcionando. Entonces arriesga menos plata y finalmente se va a quedar con más beneficio. Y si él realmente tiene los 248, bueno, los 124 los invertirá en otro proyecto, ¿verdad? Como para diversificar su cartera de inversión. Pero esa es la idea, que a través de modalidad y Miller ustedes practiquen ahí, ingresen datos y vean cuál es la mejor opción para el inversionista. Porque puede ser que el inversionista coloque solo 148 millones y los otros 200 o los otros 100 los pida a través del banco y con eso maximiza el beneficio. Ahí ustedes jugarán. Lo que es importante es que el precio de la acción siempre sea el mismo para poder tener un cuadro comparativo. Y después de eso, o simultáneamente, si lo quieren, se calcula el KPM. ¿Y qué es lo que es el KPM? El KPM es un baremo que tiene el inversionista que le permite determinar dónde invertir. Y en este caso, generalmente nosotros el KPM lo usamos por dos proyectos distintos. O sea, por ejemplo, como les ponía en la clase cuando les hice finanzas, yo ponía un ejemplo de dos proyectos de ¿cómo se llama? De pasatiempo. Uno era un gimnasio, el otro era un cine. O sea, los proyectos tienen que tener el mismo contexto para poder ser evaluados. O sea, yo no puedo determinar si este es un proyecto minero y este es un proyecto de una piscina. O sea, no podría compararlo. Tienen que ser del mismo rubro para poder compararlo. ¿Ya? En este caso sí aplica porque ustedes tienen una propuesta sin proyecto y una propuesta con proyecto. Entonces ahí determinan con la fórmula del KPM si conviene o no conviene invertir.
cuál de los dos escenarios, de los dos contextos rentabilizaría más. Y por último, el riesgo. En este caso, en el caso que tienen en el archivo, el riesgo está calculado con la fórmula de la desviación estándar. Esa es la letra sigma y esta es la fórmula de la desviación estándar. Esa fórmula es la que está en este cuadrito. Voy a poner la fórmula para el lado. Si ustedes acá tenemos el flujo de caja, el primer periodo 73 millones, 85 millones, 99 y 115. Ahí está el flujo de caja, que son los mismos datos que están acá: 73 millones, 85, 79, 15, 100 y 93. No, 93 del periodo. Lo puse así para que ustedes vieran que así está puesto en el flujo de caja. Flujo de caja del proyecto puro, esos son los datos. Y después esos mismos datos se ordenan hacia abajo. Igual se puede hacer horizontal, pero yo lo ordené hacia abajo. Tengo el año 1, 2, 3, 4. Y ahí está el flujo. Y se calcula un promedio de los flujos, ¿ya? Que es este dato que está acá. Eso que está ahí es promedio. ¿Está bien? Esa es la figura del promedio. O sea, cuando yo coloco así, quiere decir que estoy calculando el promedio de algo. Salud. Esa figura simboliza un promedio. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? X menos el promedio, que en el fondo es el flujo de caja menos el promedio. Por eso es que si yo tengo 73 millones menos 93 millones, menos 93 me va a dar menos 20 millones, ¿verdad? Voy a poner el menos. Y si tengo 85 millones menos 93 millones, me va a dar menos 7 millones. Si tengo otro flujo de 99 millones menos el promedio, que son 93 millones, me va a dar positivo 6 millones. Y si tengo 115 millones menos 93 millones, me va a dar 21 millones. Es decir, acá tendríamos resuelto el paréntesis, ¿ya? Y al ladito, donde dice flujo menos promedio, pero al cuadrado, en el fondo estamos desarrollando el paréntesis al cuadrado. Es decir, menos 20 millones por menos 20 millones me va a dar 407 millones. Acuérdense que menos por menos me va a dar positivo, siempre. Menos 7 millones por menos 7 millones me va a dar 61 millones. 6 millones por 6 millones, 37 millones, 21 millones por 21 millones me va a dar 478 millones. De ahí tenemos el total, y a partir de ese total lo dividimos. No me acuerdo cómo se llama ese número. Este tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama en este rato, pero lo dividimos por el periodo anterior, no sé, que está ahí, ¿ya? Que es como el periodo anterior al periodo final. Si miramos, si hago doble clic, vamos a ver que está vinculado con el 4 y el periodo anterior es 3, o sea, es 4 menos 1, que vendría siendo n, el periodo anterior, que no me acuerdo cómo se llama, el periodo anterior, y eso es lo que se llama la varianza muestral. Y a la varianza muestral le calculamos la raíz, que es esto que está acá, y ahí tendríamos la desviación estándar o sigma. Ustedes saben que raíz cuadrada de 8, eso es igual a 8 elevado a un medio, ¿verdad? Por las propiedades de las raíces. Entonces aquí, como yo no sé calcular raíces
en el Excel le puse elevado a un medio, o en el fondo raíz de la varianza muestral. Y ahí ya habríamos calculado la desviación estándar. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Originalmente, históricamente, que a cada flujo, en un contexto, digamos, que el proyecto funcione tal como lo teníamos pensado, podríamos fijar un escenario de recesión, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que restar la desviación estándar, ¿ya? O sea, 73 menos 18 me va a dar un resultado. Y un escenario de expansión serían los 73 millones más los 18, y ahí tendríamos un escenario de expansión. Y lo mismo para cada uno de los periodos. O sea, lo que nosotros tenemos proyectado para el flujo del primer año es recaudar 73 millones, pero tenemos un rango, ya más 18 menos 18. O sea, por ahí puede fluctuar en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Ese mejor de los casos generalmente está relacionado con la capacidad productiva. Ese es nuestro tope. No podríamos vender más. Sería el porcentaje de lo que podría subir y bajar. Claro, este es el porcentaje. 19%. Y el 18% es el número. Solo el número 18. Claro, es la plata. O sea, nosotros tenemos presupuestado vender 73 millones. Si las cosas nos van fantásticos, vamos a vender 73 millones más 18 millones. Si las cosas no nos van tan bien, nos van más bien mal, el piso que nosotros tendríamos sería 73 millones menos 18 millones. Por eso que se calcula a través de Por no saber el punto, pero sí que era un porcentaje. No sé. Ahí sí. Claro. Si tienen el archivo ahí, anótenle en pesos, para que sepan que es más, si miramos M y N, vamos a ver